El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia las vidas para bien y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Una de las cosas importantes que debemos tener en esta fe que tenemos es lo sobrenatural. Como le dije el domingo pasado, nuestra fe es sobrenatural. Creímos en nuestra salvación, aún cuando no lo merecíamos. Es decir, cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, usted creyó que fue salvo, aunque usted sabía que no merecía ser salvo. Es fe. Lo segundo es que usted cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es fe. Usted ora a un Dios que nunca ha visto. Eso es fe. Así que nuestra fe está basada en lo sobrenatural. Cuando la iglesia ha perdido lo sobrenatural, cayó en el hueco de la letra. Mi Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando la iglesia perdió su connotación de poder con la cual nació, la iglesia no nació en un seminario bíblico, la iglesia no nació en una charla teológica, la iglesia nació con poder en el aposento alto. Allí nació la iglesia de Jesús. Nació con 120 hombres y mujeres tal vez que estaban allí esperando lo que Jesús había dicho. Note bien que 380 personas habían desertado del lugar del cual Jesús mismo le había dicho no se mueva. Entonces, note bien que la desobediencia es algo que el hombre siempre ha tenido, o el posponer. Y le voy a decir esto: lo que usted pospone para mañana puede ser desobediencia para Dios. Usted no puede decirle a Dios que se espere, porque Él no lo hizo esperar a usted ni a mí para morir en la cruz. Cuando le tocó hacerlo, lo hizo, y cuando le tocó resucitar, lo hizo. Así que cuando a mí me toca obedecer, lo hago. Ahora bien, lo sobrenatural de Dios fue lo que hizo que la iglesia de Jesús fuese algo diferente sobre la faz de la tierra. No le importó al Señor hacer esta demostración de poder en el aposento alto, y pudieron haber sucedido dos cosas. La primera de ellas, que es la que más nos preocupa muchas veces, es la crítica. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente si yo lloro? ¿Qué dirá la gente si yo tiemblo? ¿Qué dirá la gente si yo me caigo? ¿Qué dirá la gente si yo me espeluco? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas organizaciones viven para una apariencia aceptable para los demás. Sin embargo, el poder no puede ser de ninguna manera razonado, porque es sobrenatural. Nunca podremos entenderlo, solo recibirlo, tal vez disfrutarlo para aquellos que lo conocemos. Pero el poder no puede ser entendido, jamás podrá ser entendido. El poder, como le dije, debe ser recibido, experimentado. Y claro que sí, los que hemos experimentado el poder de Dios tiene alguna tendencia a ser dependiente de Él. Y es lo mejor que le puede pasar a usted, convertirse en un dependiente del poder de Dios. En el momento en que yo me hago dependiente de mi intelecto o de mis habilidades, yo dejo de ser independiente o dejo de ser dependiente del poder de Dios. Pero el poder de Dios marcó la iglesia en el libro de los Hechos, y lo que ocurrió, usted lo conoce, fue algo que tal vez queda corto con lo que leemos en Hechos capítulo 2. Dice que el lugar donde estaban reunidos tembló, pero antes entró un viento recio que llenó todo el lugar. Y yo entiendo como viento recio un viento que no podía ser ignorado. Creo que todo el mundo se dio cuenta, salió de su concentración de la oración
y empezó a darse cuenta que algo estaba sucediendo fuera de lo común. Eso es sobrenatural, lo que empieza a suceder fuera de lo común. Y de repente, su Biblia dice que entró al lugar ese viento, pero se posicionó sobre cada persona una especie de lengua de fuego. Fue una visión aparentemente general. Eso ha ocurrido pocas veces en la historia, donde hay una visión general, digo de grupo y no personal. En esta ocasión fue general y todos comenzaron a hacer algo extraño. Empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Ahora, pudo haber aquí dos actitudes, repito. No voy a hacer nada, me da pena, me da vergüenza, mejor no hago nada. Pero toda esta gente no pensó así. Pensó en hablar las lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. No fue en voz baja, fue en una voz muy alta, porque empezaron a acercarse al lugar gente de muchas naciones o nacionalidades, de varios idiomas, y se sorprendían porque todos les oían hablar en su propia lengua las alabanzas o maravillas de Dios. Es decir, fue un acto sobrenatural. Ahora, note bien que todos esos que se acercaron, que fue un gran grupo, porque aquel día se levantó Pedro, usted sabe, y predicó este mensaje que 3,000 personas recibieron a Jesús y se unieron a la iglesia, pero no faltó el que criticara. Así que usted y yo no podemos cohibir el poder de Dios por las críticas de la gente, porque la gente siempre va a criticar. ¿Qué dijo algunos de los que llegaron al lugar y empezaron a oír lo que oían y a ver lo que veían? Que dijeron: están llenos de mosto, o están borrachos. Están borrachos. Yo creo que lo que ellos veían en la gente era una falta de control, como la que produce el alcohol tal vez en algunas personas. Esto produjo entonces una crítica, pero al mismo tiempo produjo una expectación. Es decir, ¿qué es esto? Usted conoce la historia. Pedro se levanta. Nunca nadie había oído hablar a Pedro de esa manera. Y Pedro se lanzó el mensaje más poderoso que había predicado. Pedro, de por sí nunca Pedro había predicado. Pedro había volado una oreja a alguien, Pedro le había ofrecido matar a otro, pero jamás Pedro se había prestado para la salvación. El asunto es que el Espíritu Santo viene sobre Pedro. Pedro tiene la misma experiencia que todos los demás. Él es bautizado por el Espíritu Santo, él habla lenguas, pero después habla en el idioma entendible y predica el más poderoso mensaje. 3,000 el primer mensaje, 5,000 el segundo mensaje, 8,000 en 2 mensajes. Aquí predican en esta estructura religiosa 8,000 mensajes y se salvan 2. Pero aquí predican 2 mensajes y se salvan 8,000. Esa es la gran diferencia de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, hay algo interesante. Toda la historia viene hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a bautizar para perdón de pecados en el Jordán. Y cuando él entonces empieza a hablar de Jesús, dice lo siguiente: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Viene uno más poderoso que yo. El principio de cualquier predicador es entender que hay alguien más poderoso que él. Y cuando alguien le da lugar a alguien más poderoso, está refiriéndose entonces a una situación donde este predicador sale de control y se rinde ante alguien más poderoso. Yo creo que el predicador que no hace esto y más bien se defiende con sus argumentos mentales, créanme que hay predicadores muy habilidosos, tal vez delante de los cuales yo quedaría en vergüenza absoluta. Tienen una habilidad única, saben más versos bíblicos que cualquiera. El problema que tenemos en la iglesia es que los púlpitos han sido enfriados y los predicadores han sido acomodados, porque sabe que es demandante buscar el Espíritu Santo para predicar este mensaje. Es más fácil entonces, o mucho más fácil, acudir
a la inteligencia humana. Pero no leo que mientras que los 120 hablaban en lenguas, Pedro se levantó, se fue a los pergaminos, hizo un sermón y luego lo predicó. No, Pedro lo único que hizo fue ser lleno del Espíritu Santo y se puso de pie y empezó a hablar por inspiración. Los predicadores más poderosos son los que hablan por inspiración. Y no tengo nada en contra de la preparación. Claro que sí, usted puede prepararse todo lo que quiera, pero jamás ponga al Espíritu Santo bajo la autoridad de su mente. En el mismo momento en que usted pone al Espíritu Santo bajo la autoridad de su mente, o bajo la autoridad de lo que usted cree que es, va a entrar en el letargo religioso, va a entrar en el hueco doctrinal o el hueco de la letra, que ya Pablo dijo que mataba. Pablo, siendo un hombre especialista en letras, tuvo que hacer a un lado, y se lo pongo en blanco y negro. El hombre se va a Atenas. Pablo va a Atenas. Los atenienses era una sociedad muy culta. Los atenienses eran una sociedad que les agradaba o les llevaba como hobby averiguar, saber. El conocimiento era una de las principales influencias en la sociedad ateniense. Tenían un lugar que estaba previsto para dar sermones o charlas, el Areópago. Era un lugar emblemático de la ciudad. El que se paraba allí era un hombre respetable, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre sobresaliente. Se anuncia a Pablo como un maestro, así que el lugar se llenó completamente de gente estudiosa, científicos. La crema de la sociedad ateniense se sentó a oír a Pablo. Y Pablo se vio presionado, y esto es uno de los grandes problemas de los predicadores. Se sienten presionados por sus audiencias. Se sienten presionados por la cantidad de gente que le asiste, poca o mucha. Están más preocupados en agradar el oído de los que lo oyen que agradar el corazón del que lo llamó a predicar. Y esto es muy serio a la hora de predicar este glorioso evangelio de Jesús. Ahora Pablo estaba allí y se siente presionado y empieza a hablar no de la Biblia, empieza con una disertación acerca del Dios desconocido, porque los atenienses tenían dioses de todos tipos, pero por si acaso al ateniense se le había escapado uno, pusieron al Dios desconocido. Por si acaso no lo hemos conocido, no se nos pase un Dios y se nos ofenda, vamos a hacerle un monumento al Dios desconocido. De ese Dios desconocido, muy hábilmente Pablo empieza a hablarle al Dios desconocido, y habla muy inteligentemente de este Dios desconocido hasta que llega Jesús. Ahora bien, el gran error de Pablo fue poner al Dios que él venía a predicar en el mismo argot y línea de los atenienses. Porque si era verdad que los atenienses no conocían, verdad que ese monumento que estaba entre los dioses de los atenienses estaba hecho al Dios desconocido. Es decir, cuando Pablo dijo voy a hablarles del Dios que yo vi allá, que es desconocido, los atenienses dijeron, bueno, si es el mismo que está en nuestro lugar de dioses, es uno más de los que conocemos. Pablo se sorprende, o en el momento tal vez no lo hizo, pero cuando usted se pone a estudiar por qué los atenienses fueron tan duros con Pablo, es porque Pablo usó su inteligencia. Muy inteligente, por cierto. Pablo era formado en las letras. Así que Pablo dijo, lo voy a desarmar y voy a armarme una historia con este Dios desconocido. Pero el ateniense sentado allí dijo, el mismo Dios que está entre todos, y si es desconocido o no, es igual al que está al lado, el que está atrás, el que está adelante, que sí conocemos. Así que es un Dios más de entre todos los que nosotros tenemos. Ese día nadie creyó. Nadie. Pablo destruido
arrastra los pies bajándose del podio. Y no se dejo de recordar cuando Charles Finney estaba en un auditorio, invitado a una gran concentración de líderes y pastores, y había un predicador joven que prometía ser el predicador más brillante de ese tiempo. Y el muchacho llegó muy bien trajeado, con sus notas en su cuaderno de cuero, muy bien, muy elegante. Y cuando lo anunciaron de una forma única. Así que todo el auditorio se pone de pie, lo aplaude. Era un gran predicador. Y Charles Finney estaba sentado ahí enfrente. Charles Finney estaba en la mitad de su ministerio. Todavía no era tan conocido, aunque ya sabían que era un hombre de Dios, y por eso estaba invitado entre los principales. Y este muchacho se sentó a su lado, pero se sentó al lado de Charles Finney, lo vio de arriba abajo, ni siquiera lo saludó. Cuando lo anunciaron, pasó al púlpito, y el muchacho empezó a tratar de predicar el mensaje que traía, mientras que Charles Finney lo veía fijamente. En un momento el muchacho se sintió asediado, porque de repente sintió que lo que estaba predicando no estaba siendo aprobado por nadie. El muchacho se soltó el corbatín, después se quitó el saco, después se hizo más espacio en el cuello. Ya tenía el corbatín choreto, la camisa ya medio desabrochada, desesperado, espelucado de tanto agarrarse la cabeza, porque no conseguía dar su disertación con la elegancia que estaba acostumbrado a hacer. Terminó su mensaje abruptamente, cerró su cuaderno. La gente no sabía qué había pasado, así que el maestro de ceremonia pasó y él fue y se sentó al lado de Charles Finney. No sabía lo que había pasado, y de repente Charles Finney lo tocó así y le dijo: si te hubieras montado en ese púlpito como te bajaste, te hubiese bajado como te subiste. Dos cosas diferentes. El peor error de un predicador y el peor error de la iglesia es caer en lo conceptual y abandonar el poder, abandonar lo sobrenatural. El problema es que cuando tú dependes de lo sobrenatural, tienes que buscarlo y tienes que depender de lo sobrenatural. Y eso es una vida. Eso no está en un momento de preparar un mensaje. Es una vida de dependencia. Es una vida de deseo. No tiene nada que ver con una disciplina. Tiene que ver con una demanda en el corazón. Volver a repetir eso porque hay gente que piensa que el poder se consigue solamente con una búsqueda, pero es parte de la búsqueda. Pero no hay nada más peligroso que un buscador de Dios orgulloso. Oran, ayunan, pero están queriendo siempre a través de sus disciplinas torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren. El poder no es para autenticar a un ministro. El poder no es para autenticar a un creyente. El poder de Dios, dice, es para confirmar la palabra de Dios. No el predicador, sino la palabra que predica. Y tengo que predicar estos mensajes porque hay un reguero religioso. No solamente un reguero religioso, hay un reguero moderno que en mi opinión tal vez es peor que religioso. Es el predicador modernista que piensa que puede hacer lo que quiere y que con ser diferente es suficiente. No, Satanás pensó eso y cayó del cielo y estaba más cerca de Dios que tú. Así que en esto no hay ningún tipo de experiencia probada más que la de Satanás. Y si usted quiere seguirlo, ahí está. Yo prefiero irme por el camino de la humildad, por el camino de la dependencia del poder de Dios. Por todo el tiempo que he servido a Dios, seguimos teniendo esta demanda de poder en cada una de nuestras reuniones, en cada una de nuestras actividades.
Lo primordial para nosotros no es la asistencia de la gente, sino la asistencia de Dios. Y eso para mí sigue siendo importante. Acerca de Juan, Jesús, no cualquier otro, Jesús mismo dice: no ha habido uno como Juan, ni habrá otro como Juan, jamás. Pero Juan hace algo importante. Juan reconoce que hay otro más poderoso que él. Aún con toda la influencia que Juan tenía, aún con una influencia tan poderosa de ofender al rey y que el rey le bajara la cabeza. Aquí está Juan delante de una gran multitud. En vez de Juan decir: bueno, por ahí viene otro, pero no se me compara a mí, porque primero fue lunes que martes. Porque aquí el papá de los helados soy yo. Este desconocido no sé quién es y quiere ostentar de venir a quitarme mi lugar con que yo he luchado y he peleado para llegar aquí. Va a venir alguien. No, Juan con su humildad dice: viene otro, y este es más poderoso que yo. Yo los bautizo o los sumerjo en agua, pero el que viene detrás de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, equivale a las trenzas del zapato. Este hombre de Dios decía: no soy digno de agacharme delante de él y desatar o amarrar sus trenzas o sus cordones de las sandalias o de sus zapatos, para que lo entienda bien. No soy digno. Imagine usted la posición de humildad de este gran profeta de Dios. Pero aclara algo: él no es como yo. Él es superior que yo. Él es más poderoso que yo. Yo a ustedes los sumerjo en agua, pero él los va a sumergir en fuego. Son dos personas diferentes. Dos personas diferentes que tienen llamados diferentes y obviamente tienen poder diferente. Jamás hasta ese punto la humanidad había visto lo sobrenatural. Juan solamente bautizaba para perdón de pecados. Pero entonces, cuando se le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro?, Jesús responde a los discípulos de Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Está diciendo Jesús: llegó otra manifestación del cielo, y esta manifestación tiene que ver con poder. Si el poder de Dios, óigame esto, no acompaña la palabra, algo está mal. Le voy a volver a repetir esto: si el poder de Dios no acompaña la palabra, algo está mal. Jesús no vino a traer una historia. Jesús no vino a traer una religión. Jesús no vino a traer una doctrina. Él vino a traer fuego. Él mismo lo dice: vine a echar en la tierra fuego. Lucas capítulo 12 verso 49. Vine a echar fuego en la tierra. Una de las cosas que Jesús vino. También él declaró: vine a destruir las obras del diablo. También declaró: vine a salvar al mundo. Una de las cosas a las que Jesús vino fue a echar fuego en la tierra. Y él mismo dice: ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Es decir, Jesús dijo: yo no solamente vine a echar fuego, yo soy el fuego. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Jesús dijo: no solamente vine a echar fuego, yo soy el fuego, porque el fuego está encendido. Así que nadie puede pretender ser cristiano y estar apagado. Voy a volver a repetir eso: nadie puede pretender en la fe cristiana ser cristiano y estar apagado. Ser un cristiano encubierto, donde nadie sabe en el trabajo que eres cristiano porque no le predicas a nadie, porque te da pena orar por alguien en tu trabajo porque te van a tildar de fanático. Déjeme decirle: el diablo no respeta mensajes bonitos, pero el diablo respeta mensajes ungidos.
No hay nada más poderoso que un creyente que camina en el fuego de Dios. No hay nada más peligroso para el infierno que un creyente que camina en el fuego de Dios. Tal vez no tendrá el don de la palabra o la capacidad de predicar un mensaje y ser estudiado o criticado por teólogos y ser aplaudido. Tal vez en vez de ser aplaudido sea criticado. Pero a mí no me importa alimentar las mentes. A mí me importa alimentar las almas. Y las almas no razonan, solamente las almas perciben, captan. Las almas no aprenden, solo captan. Por eso es que usted no puede sentar a un alma a leerse un libro de teología, porque las almas no aprenden, las almas captan. Yo espero que usted pueda pedirle al Señor que abra los ojos de su entendimiento. Y esto viene por el Espíritu, no por el alma. Por eso dice Efesios, espíritu de revelación y conocimiento de Él. Hay cosas que tenemos que saber. Y no es específicamente las doctrinas o las normas. Son las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Porque lo espiritual es antes de cualquier cosa. Lo espiritual rige lo natural. El espiritual siempre estará un sitial más arriba que el que no lo es. Ahora bien, alguien que vino a traer fuego en la tierra quiere, debo entenderlo, que el deseo de este individuo o persona es que todos los que creen en Él caminen en el fuego que Él vino a traer. Porque Él vino a eso. Si Jesús vino a traer fuego, ¿qué hago yo apagado? ¿Qué hago yo sentado solamente alimentando mi conciencia para al salir de cualquier iglesia hoy día domingo decirle a mi conciencia: cumplí, fui a la iglesia? Jesús dice: vine a echar fuego en la tierra. Juan dice: Él los va a bautizar en fuego. La palabra bautizar es sumergir. Si usted es diferente, esta clase de fuego es el mismo fuego que ardía en la zarza que llamó a Moisés. Un fuego que arde pero no consume lo que hace arder. Ahora no puede ser en agua, porque si usted se sumerge en agua, le aseguro que después de algunos minutos, por más que usted aguante, morirá. Eso indica que esta clase de bautismo del cual nos quieren hacer vivir algunos religiosos es un bautismo de frialdad, y el que vive ahí muere. Podría hablarle que son zombies cristianos. Pero este fuego del cual habla Juan y habla Jesús es un fuego que hace arder al creyente y no lo consume a él, pero sí consume todo lo que lo puede dañar. Consume el pecado, consume la debilidad, consume la incredulidad, consume cualquier cosa que pueda tratar de dañarte. Este fuego dice que hace puros a los que creen. ¿Alguien quiere ese fuego en su vida? Ahora, desde que yo entendí esto, no puedo permitirme caminar apagado. Usted se da cuenta de la gente que camina apagada. No tienen visión de fe. Se dejan envolver por las circunstancias que lo rodean. Cree todo lo malo que le dicen. Peor aún, espera todo lo malo. Esta gente apagada son de los que no quieren que nadie sepa que ellos son creyentes. Les preocupa mucho el que dirá la gente. Y se me critican. Y si se burlan. Gente así no impone una estructura de fe. Pero la gente que está sumergida en fuego imponen no solamente una estructura de fe, sino que impone un carácter de fe. En su salón son los que imponen. En su universidad son los que imponen. En su trabajo son los que imponen. Una persona que está sumergida en fuego impone de una forma que no necesita ser grosera.
No necesita ser grosero, solamente ese fuego que arde lo hace destacar por sí mismo. Aleluya. ¿Sabe que los profetas de los cuales la Biblia habla tenían visiones? Estas visiones eran en tiempo real, es decir, estaban despiertos, no estaban dormidos, no eran sueños, eran visiones. Los teólogos que llegaron a hablar con algunos en historias de pergaminos explicaban que en el caso de Isaías dijo que fue como algo que se le abrió delante de los ojos. Es como si usted se le ponga una pantalla y se le encienda de repente y empiece a ver cosas. Ahora bien, muchas de las cosas que vieron los profetas en la Biblia en el pasado no supieron describirlas. O sea, imagine usted que usted hace 3000 años ve una visión y ve un cohete saliendo a la luna. ¿Cómo describiría usted semejante cosa? Yo vi. Yo no sé, pero le aseguro que usted no diría cohete, porque eso es una cosa que usted conoce. Usted diría: vi una montaña y en su base había fuego y en su punta había cielo, y usted diría una cosa y usted diría: wow, ¿qué rayos será eso? Después usted viene a este tiempo, eso es un cohete. Así los profetas que fueron estudiados por especialistas descubrieron que muchas de las cosas están simbolizadas porque eso fue lo que ellos vieron. Nahum vio algo interesante. Cada vez que varios iban juntos en el Antiguo Testamento, se le llamaba en sentido simbólico carros. Cuando se unía un grupo en batalla, pueden ser 20, puede ser 50, puede ser 100. En el Antiguo Testamento, el original griego y el hebreo dicen lo mismo. Lo primero que traducen no es batallón, no es ejército, es carros. Habían carros de a pie y carros de a caballo. Los carros de a caballo era lo mismo, no era un solo carro, era un grupo de carruajes alados por caballos, y el otro carro de a pie era un grupo de personas que andaban a pie. Le explico todo esto para que entienda. Ahora, Nahum ve una visión y empieza diciendo en el capítulo 2, verso 4 de Nahum: los carros se precipitarán a las plazas. Es muy posible que lo que Nahum vio fue un grupo de gente unida, abordando en la plaza masivamente, de una manera única, organizada, sistemática, agresiva, decidida, firme. Lo que vio Nahum parecía ser algo organizado, como un ejército, y lo que conocía parecido a eso, Nahum, era carros. Pero él no vio uno, vio varios, y por eso dice: los carros se precipitarán a las plazas. Es mi opinión que lo que vio Nahum fue grupos organizados de personas abordando de manera, valga la redundancia, organizada las plazas. Luego vio a otros que rodaban. Esto al parecía ser un grupo más grande. Rodaban, y estos ya no lo hacían por las plazas, esto lo hacían por las calles. Me llama la atención de que Nahum nunca vio gente así en los templos. Por alguna razón, mi Señor Jesús, el 90% de su ministerio lo desarrolló en las calles y aldeas y no en las sinagogas. Cada vez que mi Señor Jesús entraba a la sinagoga, usted sabía que iba a haber trifulca. Así que Jesús prefirió las calles. Juan Wesley decía: mi parroquia
es el mundo. Porque Juan Wesley era rechazado de los púlpitos del tiempo por su predicación enconosa, ungida, poderosa, pero que no era auspiciado por ninguna organización. Juan Wesley decía: si alguna organización me auspicia, no podré decir las verdades que debo decir. Ese hombre entendía que si él quería predicar con libertad, no podía suscribirse a un grupo que lo manipulara. Por eso, alguien que está sumergido en el fuego del Espíritu Santo no tiene alianzas de ningún tipo con la horizontalidad de la organización religiosa o la misma sociedad. Son la boca de Dios. No son de ninguna manera el títere del hombre. Ya usted sabrá por qué no me invitan a ningún lado. Nahum vio que gente se precipitaba a las plazas y gente se metía con estruendo en las calles. Pero aquí viene algo que Nahum vio. Y Nahum vio esto como una visión. Dijo que este aspecto que tenía esta clase de carros, que eran estruendosos, se hacían notar. Eran como antorchas encendidas. Es decir, era gente sumergida en fuego. Era gente que caminaba en fuego. Y era gente que tenían poder. Lo que me llama la atención es que este profeta, dicen que correrían como relámpagos. Es decir, esta clase de grupo era más rápido en su acción y cometido que cualquier otro. Me gusta esto, porque esto me mete en la seguridad que el tiempo no es un problema. No es un problema. A veces, en mi afán de querer que este país conozca a Jesús lo más rápido que se pueda, entro en una especie de desesperación y digo: Señor, pasó un día más. Señor, pasó un año más. Pero cuando leo este verso me doy cuenta que la gente que camina encendida, la gente que camina en este fuego, la gente que se sumerge en este fuego, son rápidos en su acción. Así que me da fe. Esto que estamos haciendo va a ser más rápido de lo que usted piensa. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces Nahum vio antorchas encendidas en el Espíritu Santo. Cuando Nahum vio esta visión, usted no puede ser otra cosa. Si Dios nos quiere ver como antorchas encendidas en el fuego del Espíritu Santo, usted no puede ser un fósforo apagado, con todo el potencial de arder, con todo el potencial de echar fuego. Pero la única forma que el fósforo se encienda es que se friccione con algo áspero. Jamás hay poder sin pruebas y persecución. ¿Alguien oyó eso en esta mañana? Por alguna razón, estos bombillos que me asan aquí no encenderían si no tuvieran un polo positivo y otro negativo. Si usted pone dos positivos, no pasa nada. Si usted pone dos negativos, no pasa nada. Pero si usted pone un positivo y un negativo, hay fuego, hay chispas de fuego. Así que, quiera o no, usted y yo necesitamos la crítica, necesitamos la persecución, necesitamos la prueba, necesitamos la circunstancia difícil para poder levantarnos, para poder ejercer fe, para poder orar, para poder buscar a Dios, para poder caminar en este fuego. Necesitamos esta persecución y esta prueba. Así que no se queje, alégrese cuando seáis hallados en diversas pruebas. Eso de alguna manera lo usa el Espíritu Santo para encenderte, para que alumbres,
para que des chispas de poder. Eso es muy importante. Y lo que estoy viendo me llama la atención, me gusta. Me gusta que estoy viendo una generación que delante de semejante oferta que el mundo hace, porque nunca los jóvenes habían estado tan expuestos a tantas ofertas. Son muchas ofertas. La variedad que Satanás ha conseguido para ofertarle a los jóvenes múltiples cosas con tal de alejarlos de Dios es épico. Nunca había visto eso. Jamás lo había visto. Así que hoy más que nunca se requiere el poder de Dios. Hoy más que nunca se requiere el fuego del Espíritu Santo. Porque he hallado que los jóvenes pueden ofertarle esto, aquello y lo otro, pero cuando el joven tiene una experiencia con el poder del Espíritu Santo, parece ser que se vuelve poderadicto. Es decir, empiezan a ser más apasionados con el Espíritu Santo que los mismos creyentes que tienen 20, 30 y 40 años en la iglesia. Estoy viendo una generación que está teniendo hambre y sed por Dios. Estoy viendo una generación que están queriendo y deseando el poder de Dios. Me llama la atención el domingo pasado en Valencia que los que más veía con un grito diciendo Espíritu Santo lléname, eran jovencitos y jóvenes un poco mayores que anhelaban el poder del Espíritu Santo. Los adultos o algunos adultos veían qué pasaba al lado, veían qué pasaba delante, pero los jóvenes no querían ver, los jóvenes querían experimentar. ¿Alguien quiere experimentar el poder del Espíritu Santo? Esa generación se cansó de maestros eruditos, de predicadores brillantes, que aparte de predicadores son los mejores bomberos evangélicos. Son especialistas en apagar toda clase de fuego del Espíritu Santo que se enciende. Basta con ver a un joven apasionado con el fuego del Espíritu Santo para decirle: usted es un joven, usted no puede regresar, usted tiene que sentarse, usted tiene que poner, hay que poner un anciano delante de usted, usted no puede salir. ¿Para dónde va usted? Con ese control, tratando de apagar. ¿Sabe por qué? Porque si un joven se enciende en fuego en una iglesia apagada, el problema no es que el joven esté encendido. El problema es que todos los demás se ven apagados. Cuando todos están apagados, entonces no hay diferencia. Pero cuando viene un joven y se enciende, cuando viene un joven y empieza a dar chispas, entonces el líder dice: qué peligro. No dice: qué bueno, a ver si los otros se encienden. Dice: qué peligro, porque si ese joven hace más chispas y enciende un fuego, la gente va a ver cuán apagado estoy yo. Así que voy a apagar a este joven antes que se encienda más o que me encienda otro. Pero es como las brasas. Ninguna brasa buscará a un apagado. Una brasa busca a otra porque quieren hacer fuego. Entonces estos jóvenes empiezan a moverse. Empiezan, porque las personas que están sumergidas en fuego son inquietas. Encienda un fuego, encienda una hoguera o una fogata, como usted quiere llamarlo, y se va a dar cuenta de algo: el fuego no es uniforme. Una llama sube, otra baja, una sube. Se ve como inquieto y se mueve hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia allá, sube, baja. Son inquietos. Así que no podemos pensar que gente sumergida en el Espíritu Santo se van a adaptar a una silla, se van a adaptar a un sistema y se van a adaptar a un control, porque usted no puede controlar el fuego. Usted puede canalizarlo, usted puede enfocarlo hacia un lugar, usted puede hacer que el fuego produzca. Cuando le monta una parrillera y dice: ese fuego encendido, en vez de tratarlo de apagar, en vez de tratarlo de manipular, le voy a poner una parrillera encima y le voy a poner una salchicha o un pedazo de carne y lo voy a asar.
Y eso es lo que hace un líder sabio. Le da utilidad al fuego. No lo trata de apagar, sino que le da utilidad. El fuego es productivo, y más el fuego del Espíritu Santo. Esta clase de generación que se cansó de líderes apagafuegos, se cansó de líderes con mensajes secos, esquematizados, que alimentan el conocimiento, pero no cambian a nadie, ni hacen nada por la propagación del Evangelio de Jesús. Y yo les digo, no hay tiempo para perder. No hay tiempo para invertir recursos valiosos en la salvación de la gente y desviarlo para construcción de mausoleos. Y digo mausoleos y no templos, porque muchos de esos templos se han convertido en mausoleos. No son habitados por la vida. Los templos son habitados por la vida, o así debiera ser en la teoría. Pero los mausoleos están en los cementerios, y lo que tienen son muertos. Es preocupante ver que hoy día en los templos ocurre un mensaje sencillo. Se van anuncios, ofrendas, un mensaje que daría lástima. Pero entre apagados no hay problema. Pero cuando se enciende uno, todo cambia. Y yo lamento porque estas personas que se encienden empiezan a decirle: pastor, mire, pastor esto, pastor. Y el pastor empieza ya a decir entre los que están cercanos: ese hombre o esa mujer o ese joven están en rebeldía. Lo veo con una actitud de rebelión. Hay que empezarlo a sacar de las actividades porque no me gusta. Entonces finalmente esta brasa busca otra brasa. Y llegan las cartas de reclamo. Tenemos gente que se fue allá, regréselas. Y le puedo decir públicamente que cuando eran apagados eran suyos. Pero ya no. Cuando alguien se sumerge en fuego, se siente con pertenencia al mismo fuego. No puede bajo ningún concepto. Usted puede ser bautizado una vez en la vida, pero usted puede caminar en fuego todos los días de su vida. Por alguna razón la Biblia no establece 2 o 3 bautismos. Cuando alguien se bautiza en la Biblia, se bautizó. Pero usted dice: pero los bautizados del Espíritu Santo también. No es así. Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso indica que el caminar en el fuego es vivir sumergido bajo él todos los días de mi vida. Y si estos fueron bautizados 2 veces, al menos lo que la Biblia registra, como yo les digo, a veces la Biblia no va a registrar más de 2 veces lo que fue 1000 veces, porque ya está bien. 2 veces es suficiente. Así como Jesús solamente registró 2 veces que alimentó a la gente, pero estoy seguro que muchas veces lo hizo. La Biblia dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no diera lugar ninguna biblioteca para meter todo.
Así que estoy seguro que mi Señor Jesús alimentó tal vez todo el tiempo, y creo que sí, porque en un momento Jesús le dijo: ustedes me están siguiendo, ¿por qué? Porque les doy la palabra o porque les doy panes y peces. En otras palabras, Jesús estaba reclamando que los había alimentado y tal vez los seguiría alimentando. Pero los que me critican con la sopa, o los que me critican con las jornadas sociales, Jesús no necesitaba alimentar a nadie, pero lo hizo. Lo hizo. Así que nosotros predicamos este glorioso evangelio con poder y con expresiones de amor. Eso es fundamental. Esta generación se cansó y empezó a buscar, porque esa generación tenía que cumplir con la visión de Nahum. Es esta generación. Yo no sé si habrán otras, pero esta generación le tocó ese punto. No solamente encenderse, no solamente sumergirse en fuego, sino caminar en ese fuego y transmitir ese fuego a otros. ¿Alguien va a transmitir ese fuego a otro? Cuando alguien es sumergido en este fuego, no puede seguir a personas apagadas, no puede seguir a líderes apagados, no puede seguir religión y personas cargadas de religión, sino personas que caminen en el mismo fuego que él y testifiquen de tal manera que el fuego que tienen sea propagado y así otros caminen en ese fuego. Lo que los junta no es la religión, lo que los junta no es la doctrina, lo que los junta es el fuego. ¿Qué diferencia si elimináramos toda esa basura religiosa como doctrinas, normas que nos han dividido y nos uniéramos en el fuego? Todo esto cambiaría, y cambiaría rápido. Cuando esto comienza a suceder, y eso yo lo espero, entonces esta generación, que son jóvenes, hombres y mujeres sumergidos en fuego, comienzan a avanzar de una forma avasallante. Y óigame, pastores, los templos empiezan a llenarse y otros empiezan a vaciarse. Pero me llama la atención algo. Cuando gente sumergida en este fuego comienzan a avanzar, templos se llenan, templos se vacían, cárceles se vacían, prostíbulos se vacían, bares se vacían, porque hay una migración de la gente que estaba en tinieblas a la luz de Jesús, de la gente apagada a gente encendida. Esto lo llama la historia avivamiento. Estos avivamientos que vienen siempre para equiparar y para balancear a la raza humana. ¿Por qué los avivamientos balancean la raza humana? Porque la maldad, cuando viene un avivamiento, es sometida a su mínima expresión. Cuando hablo de maldad, entiéndase delincuencia, corrupción, consumo de droga, de alcohol, etcétera. Cuando un avivamiento viene a un país, todos estos índices de maldad son minimizados. Es la forma que Dios tiene para balancear la raza humana, pero también para hacerla avanzar a su diseño y propósito de creación. Créame usted que los últimos años que estamos por vivir serán los más emocionantes de toda la historia de la raza humana. Veremos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre. Veremos manifestaciones de poder como nunca antes lo habíamos visto. Veremos una generación que ama el poder de Dios a un punto que no pueden vivir sin él. Es gente que lo va a buscar, lo va a desear. Y hay otra cosa más, es gente que va a transmitirlo. Como lo dije el domingo pasado, usted no tiene el poder, usted es conductor del poder. Así que en cuestiones de conducción no hay gloria. Pero ¿qué quiere un cable que transmite electricidad?
quiere ser de un calibre mayor. Quiere ser, en vez de 1.16, quiere ser un calibre 2. Entiéndase que en la calibre de los cables eléctricos, más números es más finito, menos números es más grueso. Así que cuando se trata del poder de Dios, no hablamos de la calidad del el conductor, sino del calibre del conductor. El cable eléctrico quiere conducir más electricidad, y más, y más, y más, y más, y más. Porque el éxito del conductor de electricidad no es de qué está revestido, no es de qué color es el plástico que lo recubre, no le importa qué tipo de cereal le pusieron. A lo que le importa al conductor de electricidad es llevar la electricidad del punto A al punto B. Y eso es lo que usted tiene que hacer: llevar el poder del Espíritu Santo de su corazón a otros corazones que puedan ser llenos de este gran poder del Espíritu Santo. Oh Jesús, este fuego que se está encendiendo hoy y que se está proliferando por la iglesia de Jesús, este fuego que se está encendiendo en mi corazón y en el suyo, no es para sentarnos alrededor de este fuego y hacer tertulias y discutir doctrinas y discutir puntos de vista, sino que este fuego es para hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, para salvar a los pecadores, para hacer el negocio más grande que se puede hacer en esta tierra. El negocio principal del cielo es la salvación, y debe ser el negocio principal de todo creyente. Salvar almas, invertir en la salvación del perdido, es la prioridad de todo creyente, al menos de cada creyente que está sumergido en el Espíritu Santo. Pero yo digo que cada creyente que se sumerge en este Espíritu Santo empieza a cooperar como asunto prioritario en la salvación de las almas. Esto es una pasión que empieza a desarrollarse en alguien que está sumergido por el Espíritu Santo. Saben que la gente que no tiene Jesús no son incrédulos, no son impíos, son almas caminando hacia la muerte, y que usted y yo podemos hacer que volteen y caminen hacia la vida, caminen hacia la luz. Que la muerte que ellos verán no será de un momento, sino eterna, y no estamos bregando con una intención momentánea, sino con el destino eterno de un alma. Esto es serio. Esto admite que la prioridad de todo creyente debe ser la salvación del perdido. Así que debemos invertir todo lo que podamos en la salvación de las almas. Debemos invertir todo lo que podamos en la propagación de este glorioso mensaje de Jesús. Oh Padre Santo, ¿sabe lo que ocurría en Levítico? El sacerdote levantaba una ofrenda, y Dios le dice a Moisés: una vez que el sacerdote levante esa ofrenda, que yo le daré, lo hará arder sobre el altar. Y después que esta ofrenda sea encendida en este fuego y que arde en el altar, solo ahí será ofrenda para mí, grato olor a Jehová. Entonces, la visión principal de los sacerdotes en el Antiguo Testamento no era obtener ofrendas. La razón principal del sacerdote era que esa ofrenda estuviera sumergida en fuego, estuviera encendida y ardiera, porque Dios no recibía ofrenda que no viniera encendida en este fuego. Así que la prioridad de cualquier sacerdote es encender en fuego a otros. Y cuando alguien logra que otros se enciendan, Dios acepta esto como una ofrenda. Dios acepta esto como un presente delante de Él. Y yo le digo a ustedes, esta generación será la más honrada. Óigame, la que Dios más honre en todas las demás generaciones, porque esta generación será la utilizada para encender a otra generación en el fuego del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Y siempre digo esto porque me impresionó mucho. Estando en Mérida,
hace algún tiempo, años atrás, entramos a un lugar muy bonito y hacía frío. Y de repente entró una señora y yo me emocioné. Dije, por fin vamos a sentir calor, vamos a calentarnos con el fuego de esta chimenea. Esta señora entró, barrió, limpió. Yo dije, señora, ¿y en qué momento van a prender la chimenea? ¿En qué momento van a encender las maderas? Me dijo, no, mijo, esa chimenea nunca se enciende, solo se limpia. Y yo recuerdo que le dije a esta señora, señora, ¿qué sentido tiene tener una chimenea limpia y todos aquí con frío y no se enciende en fuego? Entendí entonces que a muchos líderes les ha importado más limpiar a la gente que encenderlos en el fuego del Espíritu Santo. Y yo les digo, ¿y qué importa? Porque cuando un creyente se enciende en fuego, todo lo que no está bien lo quema ese fuego. Yo prefiero encender gente que limpiar gente, porque gente encendida es gente que camina con Jesús. Y yo les digo a ustedes, hoy día lo más importante es que caminemos en este fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sansón estaba solo. Y Sansón tenía un enemigo enorme. Y dijo, ¿cómo hago para acabar con el territorio enemigo? ¿Sabe lo que hizo? Agarró zorras y encendió sus colas. El espectáculo era este en la noche. No sé cuántas eran, decenas de zorras. Para Sansón sabía que eran zorras, pero para el enemigo lo que veían era fuegos que caminaban y corrían, y encendieron todo el territorio enemigo. Y dice que la derrota a los filisteos fue única y épica. En vez de estar reprendiendo tanto al diablo, en vez de estar echando fuera demonios en cada rincón y viendo a la gente mal en la calle, salgamos encendidos en el Espíritu Santo, salgamos sumergidos en el Espíritu Santo y vamos a incendiar todo lo que el diablo ha hecho para que así sea destruido. Y yo les aseguro que verán el más grande avivamiento que ustedes han visto sobre la faz de la tierra. Ustedes verán el mayor avivamiento que ha visto este país. En Roma, una de las cosas que me llama la atención en Hebreos, después lo lee en casa. En Hebreos hay una serie de hombres y mujeres que hicieron proezas. Unos cerraron bocas de leones, otros lograron grandes victorias, hicieron correr grandes ejércitos, dice mi Biblia. Y empieza a hablar. De repente cambia y dice, unos no recibieron nada de lo que esperaban. Sin embargo, esa parte que leemos con poco agrado, porque no son estas grandes obras, sino que es esta gente que parece que, ¿qué pasó con ellos? Dice mi Biblia que la tierra no era digno de esta gente. Estos tenían esta característica. Eran hechos presos por el emperador del momento, Nerón, y los metían en celdas. Algunos iban a ser expuestos en el Coliseo del César. Otros iban a ser atravesados con lanzas como blancos para que los gladiadores practicaran. Otros sencillamente eran encendidos para alumbrar los jardines del palacio del César. Sin embargo, cuando alguno que tenía dinero asistía al tribunal romano y le decía,
yo quiero pagar la fianza para sacar a este o aquel. Y le era comunicado al hombre o a la mujer que estaban en la celda esperando su turno para morir de alguna manera. Estos hombres o mujeres le decían: no, díganle a mi familiar que no pague. La Biblia dice en Hebreos que ellos esperaban algo mejor. ¿Qué podía esperar algo mejor? Sabía que iban a morir. Estos hombres y mujeres que ardían en una fe única, tenían una fe que iba más allá de la vida en esta tierra. Esa es la fe que viene a alguien que se sumerge en el Espíritu Santo. Empiezan a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Empiezan a decir: para mí el morir es vivir, el morir es ganancia. ¿Sabe? Este emperador malvado dijo literalmente: nada arde mejor que la carne de un cristiano. Este emperador descubrió tal vez que los cristianos, que los creyentes ardían mejor que cualquier otro. Claro que sí, no se equivocó. Resulta, y créame, que desde que yo leí esto, empecé a preguntarme: Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde perdimos esta pasión? ¿En qué momento dejamos de tener esta fe que va más allá de la vida en esta vida, que va más allá de la conveniencia personal y egoísta, que va más allá del horizontal? ¿Qué pasó? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? Perdimos el fuego del Espíritu Santo. Pero estos hombres y mujeres que eran atravesados vivos y eran levantados en estacas y que eran encendidos vivos y se quemaban algunos de ellos vivos, dando luz al jardín del César. Esa luz que emanaban esos cristianos encendidos sigue alumbrando la fe cristiana hasta hoy. Si la fe que usted tiene no es avivada de una forma, entonces recuerde los que murieron en fuego para dar luz a un jardín. Pero mientras que eran encendidos en fuego para alumbrar un jardín, esa luz sigue alumbrando esas generaciones una tras otra, que dicen: no nos conformamos a este mundo y no vamos a vivir como los demás. Y yo les digo a ustedes, iglesia, es el momento de empezar a desear el poder más que nunca. Es el momento de empezar a desear que usted sea sumergido en el Espíritu Santo más que nunca en esta vida. Usted debe entender que este país espera que el fuego del Espíritu Santo empiece a caminar por cada creyente. Que esta sociedad no va a cambiar con un evangelio frío, sino con un evangelio que arde en el Espíritu Santo. Un evangelio que se predica desde bocas encendidas. Un evangelio que vive en corazones que se sumergen en el fuego del Espíritu Santo. Y yo creo que usted levante sus manos ahora mismo, en esta mañana, en este lugar, y empiece a pedir: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Vamos, empiece a pedirlo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Vamos, aquí en Valencia, empiecen a rogarlo, empiecen a pedirlo, empiecen a gritarlo, empiecen a desearlo de una manera única. Empiecen a decirle: Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo. Señor, sumérgeme en tu fuego, sumérgeme en tu poder, sumérgeme, Señor, de forma que mi vida cambie, de forma que mi corazón, Señor, empiece a buscar las cosas de arriba, de forma, Señor, de que mi vida no siga igual, que el orgullo, que la competencia, que cualquier tipo de sentimiento bajo del ser humano, Señor, sencillamente se consuma por medio de este fuego. Vamos, iglesia, pídelo ahora, ruégalo ahora. Oh, Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú llenes, que tú llenes, que tú llenes, Espíritu Santo de Dios. Llena a cada creyente, llena a cada persona, llena a cada, Señor, individuo
que ahora mismo en este lugar, en Valencia, en cualquier iglesia en línea, fuera de este país, Señor, en cada lugar donde ahora estén oyendo este mensaje, yo pido ahora que el fuego del Espíritu Santo vaya a través de esta cámara, vaya a través de cualquier medio de comunicación y empiece a llenar gente donde quiera que esté. Vamos, iglesia, ruéguelo, pídalo ahora. Oh Jesús, nada viene si usted no lo llama. El Espíritu Santo debe ser deseado, el Espíritu Santo debe ser pedido, el Espíritu Santo debe ser anhelado. Solo hágalo, solo hágalo, solo hágalo aquí y ahora. Vamos, 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 pídalo, 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 pídalo. Que algo pase hoy en ti, que algo suceda hoy en ti. Oh Jesús, llena corazones sedientos, Señor, llena corazones sedientos. Señor, manda el Espíritu Santo por causa de Jesús. Manda el Espíritu Santo por causa de Jesús. Manda el Espíritu Santo por causa de Jesús. Vamos, iglesia, vamos, iglesia. Usted debe desearlo, usted debe quererlo, usted debe gritarlo, usted debe pedirlo. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven, 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 Señor, ven y llénanos, ven y llénanos. Ven y llénanos, ven y llénanos, ven y llénanos, ven y llénanos, Señor. Eso es, pídelo, 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 pídelo. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.